Buenas tardes y bienvenidos a Casa de Pan. Hoy es Viernes Santo. Voy a pedir que por favor abren sus Biblias a Marcos capítulo 15 y estaremos estudiando los versos 33 al 47. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestras Biblias, recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, recordar todo lo que Él hizo por nosotros para poder perdonar nuestros pecados y reconciliarnos nuevamente al Padre. Señor, estamos sumamente agradecidos y queremos decirte que te amamos y que apreciamos todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre. Abre nuestra mente, nuestros corazones, para no solamente ser oidores, sino hacedores también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En inglés, este día, en español le llamamos Viernes Santo, es Good Friday o Viernes Bueno. Tal vez se pregunte, ¿qué hubo de bueno en el día en que Jesús agonizó en oración en el jardín de Getsemaní? Fue arrestado, juzgado ilegalmente, condenado, golpeado, azotado cruelmente, forzado a cargar su cruz y clavado en esa misma cruz. Al examinar la crucifixión de Jesús de la perspectiva de Marcos, veremos que para cada uno de nosotros no solamente fue un Viernes Santo, sino el mejor viernes que ha habido. Empecemos con el verso 33. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana o la hora tercera. Marcos aquí nos dice que ya era la hora sexta, o sea, las 12 de mediodía. Jesús había estado colgando y agonizando en la cruz por ya 3 horas. 12 horas habían pasado desde que Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní a las 12 de la mañana aproximadamente. Jesús dio 7 llantos en la cruz. 3 llantos entre las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El llanto fue primeramente el llanto de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego el llanto de certeza o seguridad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El llanto de compasión, donde él ve a su madre y dice, mujer, he aquí tu hijo. Y luego ve a Juan y le dijo, hijo, he aquí tu madre. Hubo 4 llantos después de las 3 de la tarde. El llanto de angustia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estudiaremos este llanto con más detalle cuando lleguemos al siguiente verso, el verso 34. Hubo el llanto de sufrimiento, tengo sed. Y luego el llanto de victoria, consumado es. Y el llanto de su sumisión fue el último llanto donde él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Marcos nos dice en el verso 33 que cuando vino la hora sexta, o sea, las 12 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Durante estas 3 horas Jesús enmudeció. Hubo silencio y hubo tinieblas. Fue durante estas 3 horas de silencio y oscuridad que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Hablaremos un poco más de esto. Al mediodía estuvo el sol en su cenit, pero de repente vino una oscuridad tenebrosa sobre toda la tierra. Recordemos que Jesús murió durante la Pascua. Durante esta fiesta recordaban los judíos la primera Pascua, cuando Dios los rescató de la servidumbre de Egipto, enviando 10 plagas. Y quiero llamarles la atención a la novena. Éxodo 10:21 dice que Moisés extendió su mano hasta el cielo para que hubiese densas tinieblas por 3 días sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las pudiera palpar. Y luego la novena plaga sabemos que fue la oscuridad. Una plaga que duró 3 días. Pero faltaba la última o la 10ª plaga. Y también Éxodo 12, empezando con el verso 29, dice, a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautiverio, el del cautivo que estaba en la cárcel. Perdón.
La 10ª plaga fue la muerte del primogénito. El derramamiento de sangre de un inocente cordero salvó la vida de algunos y aseguró la muerte de otros. En Marcos 15:33 vimos que hubo tinieblas por 3 horas. Sabemos que eran 3 días en el Éxodo. Tenemos aquí la muerte del unigénito, del Hijo de Dios mismo. Y su sangre derramándose en la cruz salvó a unos y condenó a otros. En las Escrituras parece que las tinieblas simbolizan primeramente una señal de juicio. Por cierto, Jesús usó la palabra tinieblas para describir el infierno, pero también podía la oscuridad o las tinieblas representar una separación total de la presencia de Dios. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. También pudiera ser simbolizar el luto, una señal de luto. Amós capítulo 8 verso 9 al 10 dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y la volveré como el llanto de unigénito, y su postrimería sería como día amargo. En ese Viernes Santo parece que hasta la misma naturaleza no pudo soportar lo que estaba sucediendo al Creador del universo. Sigue diciendo Marcos en el verso 34, y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. La oscuridad y el silencio duró 3 horas, desde las 12 hasta las 3. Marcos nos dice que a las 3 Jesús rompe el silencio, clamando con gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usando esta cita del Salmo 22, verso 1, Jesús expresa su angustia al experimentar personalmente toda la ira de Dios contra el pecado. Puesto que Dios no puede tener comunión con el pecado, el compañerismo y la comunión entre el Padre y el Hijo se interrumpió mientras el Hijo expiaba o pagaba o cubría los pecados del mundo sobre la cruz. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 3, verso 30 a 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay algo en este lamento que jamás podremos entender ni explicar. Dice un comentarista, el comentarista William Barclay: Jesús había sufrido todo lo que la vida puede imponer. Había conocido el fallo de sus amigos, el odio de sus enemigos, la malicia de sus adversarios. Hasta ese momento Jesús había pasado por todas las experiencias de la vida, excepto una. No había conocido las consecuencias del pecado. Puede ser que en ese momento le sobreviniera esa experiencia, no porque hubiera pecado, sino porque a fin de identificar con nosotros totalmente con nuestra humanidad, tenía que pasarla. Termina diciendo Barclay: aquí tenemos la paradoja divina. Jesús supo lo que es ser un pecador. Esto debe de haber sido incalculablemente agonizante para Jesús, porque Él nunca había conocido lo que era estar separado de Dios por esa barrera. Ser rechazado tal vez es uno de los golpes más fuertes que un ser humano puede soportar. ¿Sabe lo que es ser abandonado? Algunos en este lugar lo han experimentado.
Tal vez usted que nos escucha lo ha experimentado también. Un cónyuge prometió estar contigo hasta que la muerte lo separe. Tal vez un amigo de mucho tiempo lo traicionó. Pero lo más horrible es ser abandonado por Dios. Y esto es lo que experimentó nuestro Señor Jesús. Él experimentó lo que fue ser abandonado por su Padre. Mira cómo algunos que estaban al pie de la cruz reaccionaron cuando escucharon a Jesús decir esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ellos dijeron: mirad, llama a Elías, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Estos espectadores querían ver si vendría el profeta Elías. No le estaban dando a Jesús una esponja empapada con vinagre para saciar su sed o para calmar su dolor. No, por el contrario, esto muestra una especie de curiosidad morbosa ante la cruz. Toda aquella escena terrible no los conmovió al temor o a la reverencia, mucho menos a la piedad. Querían experimentar mientras Jesús agonizaba. El verso 37 nos dice, o Marcos solo nos dice, que Jesús, dando una gran voz, expiró. En los evangelios de Juan y Lucas encontramos las palabras de Jesús. Él dijo: consumado es. En el griego es una palabra que muchos sabemos, tetelestai. Ahora usa esa frase en el original. It is finished. Está, dice en inglés, o está terminado, o se ha completado. En esa época era una frase que se usaba de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando un siervo terminaba lo que su amo le había mandado hacer, regresaba a él y le decía: tetelestai. Jesús dijo que él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Siendo en forma de Dios, se hizo siervos, obediente a la muerte y muerte de cruz. Y es como si Jesús dijera: Padre, fui tu siervo fiel, y he cumplido tu voluntad aquí en la tierra. Pero también los sacerdotes usaban esta palabra. Cuando un penitente, por ejemplo, llegaba con su sacrificio, el sacerdote inspeccionaba el cordero y si no tenía defecto decía: tetelestai, este sacrificio es aceptable, es perfecto. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 9, verso 14, Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Pero también un artesano decía estas palabras después de terminar una obra. Todo el Antiguo Testamento es como una pintura incompleta. Hay tipos, hay figuras, hay profecías, pero la pintura no se ve en su totalidad hasta que vemos a Cristo y su obra completa en la cruz. Las profecías han sido cumplidas. Jesús ahora puede decir: tetelestai, está completo. El precio ha sido pagado. Un empresario también usaba esta palabra después de que el cliente pagaba por lo que había venido a comprar. El empresario le entregaba un recibo con esa frase escrito: tetelestai, la deuda se ha pagado. Nosotros debíamos una deuda que nunca podríamos pagar. Nuestra cuenta espiritual dice bancarrota. Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte. Hay muchos que siguen pensando que pueden hacer algo para ganarse la vida eterna, que pueden trabajar para obtener la salvación. Siempre tendremos esa deuda hasta que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. La religión dice: hasta haga esto o haga lo otro. Pero Jesús nos dice: la deuda está pagada. Un sistema religioso, una denominación o una secta que dice que puede ser salvo por Cristo, pero insistiendo que hay algo más que se tiene que hacer, insulta lo que Jesús hizo en la cruz. Juan y Lucas también nos dicen que antes que Jesús expiró, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no fue asesinado. Él voluntariamente entregó su vida por nosotros. Él no fue un mártir. Él fue un sacrificio voluntario para los pecados del mundo. Jesús dio su vida. No se la quitaron. Él estuvo consciente hasta lo último. Miremos lo que dice el verso 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. A la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde,
El templo estaba repleto con personas llevando ovejas para sacrificarlas. Se estaba derramando la sangre de aproximadamente 200,000 a 250,000 animales. ¿Qué terror ha de haber experimentado los sacerdotes ministrando en el templo cuando hubo un temblor y cuando el velo del templo se rasgó en dos? En ese momento vieron abierto el lugar santísimo, el recinto más sagrado donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Ese velo era un velo que era aproximadamente 60 pies de alto y varias pulgadas de grueso, tal vez hasta un pie. Marcos nos dice que se rasgó de arriba abajo, algo que solo Dios pudiera haber hecho. Al lugar santísimo solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote en el día de expiación. Pero ahora, porque Jesús murió por nosotros, el velo intermediario se había rasgado. Y ahora el acceso a Dios estaba abierto, no solamente para el sumo sacerdote, ni para los sacerdotes, sino para todos. Dentro del lugar santísimo moraba la presencia misma de Dios. Ahora, con la muerte de Jesús, el velo que ocultaba a Dios había sido rasgado y ahora podemos verlo cara a cara. Dios ya no está escondido. Ya no hay que andar a tientas y suponer. Ahora podemos mirar a Jesús y decir, así es Dios, así me ama el Padre. Hebreos 10, empezando con el verso 19, dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La tradición nos dice y nos indica que los judíos repararon el velo. Ellos remendaron lo que Dios rompió. Es que Dios busca intimidad, pero el hombre busca ritos y ceremonias. Dios busca una relación, el hombre busca la religión. Dios busca simplificar las cosas, el hombre busca complicarlas. No me malentiendan, Dios es insondable, eso sí es cierto, pero gracias a Dios que a través de Jesús podemos disfrutar una relación íntima con Él. Él quiere que nos acerquemos a Él y Él quiere acercarse a nosotros. El verso 39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este soldado romano encallecido sería el equivalente a un comandante moderno. Habría peleado en muchas campañas y habría visto a morir muchos hombres, pero nunca había visto morir a nadie como Jesús. Y estaba seguro que Él era hijo de Dios. Al pie de la cruz, hermanos, donde Dios habla, es ahí donde Dios habla directamente a los corazones humanos, así como habló a este centurión. Juan 12:32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sigue diciendo Juan en el verso 40. También había algunas mujeres mirándole de lejos, entre las cuales había María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Los discípulos habían dicho que nunca abandonarían a Jesús, y si fuera necesario morirían por él o con él. Mientras que los discípulos estaban escondidos, las mujeres siguieron a Jesús hacia la cruz. Ver colgado en la cruz al quien esperaba ver sentado en un trono ha de haber sido para ellas una gran desilusión. Sin embargo, vemos cómo ellas buscan estar cerca a Jesús. Las mujeres fueron las últimas en partir de esa horrible escena de la cruz, y fueron las primeras en llegar a la tumba. El verso 42 nos dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Verso 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ahora llegamos a lo que pudiéramos llamar el funeral del Señor. Jesús murió a las 3 de la tarde ese viernes y el día siguiente era el día de reposo. Para los judíos el nuevo día no empezaba a la medianoche como nosotros, sino a las 6 de la tarde. Cuando Jesús murió ya todos estaban preparándose para el día de reposo. Tenían que poner su cuerpo en la tumba antes de las 6, si no estarían quebrantando la ley. Además, no era inusual que los cuerpos de aquellos que habían sido crucificados no se los enterraban, sino que los bajaban de la cruz y los tiraban a un lado para que los buitres y los demás animales carrioneros los devoraran. Pero no fue así con el cuerpo de Jesús. Es que se tenía que cumplirse la profecía que encontramos en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. José de Arimatea actuó con diligencia, dirigiéndose a Pilato. Pilato estaba sorprendido porque a menudo los que habían sido crucificados tardaban días en morir. Y Jesús había muerto solo 6 horas después de que lo habían crucificado. José entra osadamente con Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. Y habiendo recibido confirmación de parte del centurión que Jesús había muerto, Pilato consintió y le entregó el cuerpo del Señor. ¿Quién fue este hombre? José de Arimatea. José fue un miembro, sabemos, prominente del Sanhedrín, el concilio religioso y legal de Israel. Lucas nos dice que en el Sanhedrín José se opuso a los hechos y a las decisiones del concilio en cuanto a Jesús. Y dado a que ninguno de los discípulos estuvo presente en el tribunal de Jesús, la información debe haber venido de alguien o de algún miembro del concilio o del Sanhedrín. Y es probable que ese miembro fue José de Arimatea. Si fue eso el caso, hizo una contribución inestimable al relato de los evangelios. En el verso 47 vemos nuevamente a las mujeres siendo las últimas personas en Gólgota y las primeras en la tumba después que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Es que sangre tenía que ser derramada para que la ira de un Dios santo contra el pecado pudiera ser satisfecho. Hoy vimos cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, hizo todo para acercarnos a Él y no alejarnos de Él. Una pareja, se dice de una pareja que tenía ya muchos años de casados, dio un día una vuelta en su coche, un domingo por la tarde. La esposa le dijo a su esposo, cariño, ¿por qué cuando nos casamos nos sentábamos tan juntitos cuando íbamos en el auto? Y el esposo le contestó, mi amor, yo no me moví. ¿Por qué te sientes tan lejos de Dios? Para el creyente, Dios no se ha apartado de ti. Hay una aridez en tu corazón, tal vez. La muerte de Jesús ya no te conmueve. Puede ser que te has alejado de Él por tus propias preocupaciones, tantas distracciones o por algún pecado que hay en tu vida. Es tiempo de recordar tu primer amor y moverte hacia donde Él está. Para usted, mi amigo, que no tienes una relación con Dios, ese alejamiento que tú sientes no es un sentimiento solamente, es una realidad. Tu pecado te ha alejado de un Dios santo. Pero el sacrificio de Jesús sobre la cruz para pagar por tus pecados y reconciliarte con Dios nuevamente también es una realidad. Te invito a reconocer tu pecado, a arrepentirte de tu pecado y invitar a que Jesús entre tu vida
porque Él promete perdonarte y Él promete darte vida nueva, vida eterna. Entonces, quisiera invitarte, amigo, los que me están escuchando, pedirte que abres tu corazón, que te entregues a Él. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No esperes para mañana, porque no sabemos el de mañana. Hoy estamos, pero en un instante, no. Entonces lo invito a abrir tu corazón.